Vamos a recomendar el día de hoy, que es un día muy importante para la cristiandad, el día más grande, el Evangelio de San Juan de la Biblia. La Biblia, como sabemos todos, está dividido en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Estamos hablando del libro más vendido en toda la historia, más impreso en toda la historia de la humanidad. Se calcula, Miguel, que este libro, la Biblia, se ha escrito y se ha impreso más de 5,000 millones de volúmenes. Nada más para darnos una idea, pues somos ahorita 8,000 millones de habitantes. Prácticamente más de la mitad pudieran tener ahorita un libro como el que les voy a Después le sigue el compartir. Quijote, ¿verdad? Después le sigue el Quijote. O 100 años de soledad, ¿cuál es? El Quijote. Bueno, el Quijote por su antigüedad, sí. Miguel, porque pues obviamente el de Miguel de Cervantes pues fue en el siglo XVI y 100 años de soledad pues fue en el siglo XX, nomás por antigüedad, pero obviamente ahí están en la competencia. Entonces la Biblia pues es una narrativa de personas que entre el año 1100 y 900 después de Cristo, antes y después de Cristo, pues escribieron la historia de la vida de Jesucristo. Y en San Juan lo tomé porque ahorita, hoy, que es el día de la resurrección, ustedes pueden leer los versículos de San Juan y encontrar la explicación de cómo Jesucristo pues vive la crucifixión y su propia muerte y cómo hace la resurrección. Entonces, él narra desde que empezamos, esta semana santa, pues empezó con el Domingo de Ramos, ¿no? En donde pues primero es alabado Jesús y donde hace esa entrada triunfal, en donde en San Juan 12 dice, el día siguiente grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Entonces el domingo pasado lo alabaron y por eso el Domingo de Ramos. Dice, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y ahí Jesús encontró un asnillo y lo montó sobre él como está escrito. Y montado sobre un pollino, que es un sinónimo de asnillo. Y así está escrito el Evangelio de San Juan. Encontré que las palabras que más se mencionan, más que en el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Hechos, en este Evangelio de San Juan, son la palabra Padre, por ejemplo, la palabra permanencia, la palabra vida, la palabra amar, amor, luz, verdad, conocer, creer, testimonio. Entonces, por eso le recomiendo este Evangelio, porque es una forma sencilla de entender la Biblia y ver el impacto que tiene esta Semana Santa, en donde Jesús mismo anuncia su muerte, en donde él ya sabía que iba a ser sacrificado y en donde él mismo va viviendo esta semana, en donde se da su crucifixión, su muerte y su resurrección. Y él, cuando va cargando la cruz, dice el Evangelio de San Juan 17, dice, y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y ahí le crucificaron y con él otros dos, uno de cada lado y Jesús en medio, que es la imagen que tenemos de Jesucristo crucificado, en donde escribió Pilato, que sabemos que era el juez que le habían dicho, a ver, vamos a sacrificar a Jesús, y él sabía muy bien que no era justo ese dictamen, y por eso él se lava las manos, y está escrito aquí, donde él dice, yo me lavo las manos y no estoy a favor de eso, pero me hago a un lado. Entonces, en esta vida, en esta vida de Jesucristo, vemos la lealtad, vemos las traiciones, vemos la misericordia, vemos el amor, vemos la amistad, vemos la coherencia, vemos la concordia, vemos la congruencia, vemos la lealtad, pero también vemos la frivolidad y muchas cosas, muchos sentimientos que se van conjuntando, en donde
en esta historia, en donde los propios Pilato dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Y cuando los soldados hubieran crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos y hicieron 4 partes, uno para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Eso pasó después de la crucifixión. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, que fue lo que hicieron una vez crucificado, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Es decir, la crueldad y la forma de quedarse con las posesiones de Jesucristo es lo que tenemos que entender y ver en esta parte, y cómo Jesús es traspasado por el costado. Y aquí lo dice en San Juan 31, dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, que es lo que estamos viendo en esta semana, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, porque así se utilizaba esa forma de sacrificio, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrase las piernas y fueron quitados de ahí. Dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había crucificado con él, los que acompañaban a Jesucristo. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, que para nosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliesen las escrituras. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Y en el versículo 20 de San Juan habla de la resurrección, que es lo que estamos viviendo el día de hoy. Dice: el primer día de la semana, y el primer día de la semana lo estamos hablando es el domingo, porque nosotros en nuestra tradición siempre decimos que el primer día de la semana es el lunes. No, el primer día de la semana es hoy. Sí. Y por eso hoy se vive la resurrección. Y dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos ahí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puestos con los lienzos, sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos y volvieran los discípulos a los suyos. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy precisamente? La resurrección. Esta creencia que tenemos los católicos, los cristianos, en el sentido de que sabemos que estamos adorando un Jesús vivo, un Jesús que lo tenemos presente todo el tiempo, y que él afrontó este sacrificio, esta crueldad, esta injusta decisión de crucificarlo en la cruz, precisamente para darnos un ejemplo de lo que es el perdón, la piedad, lo que es el amor, el sacrificio que debemos de dar todos por alguien más o por la misma humanidad. Esa es la gran lección. Y luego, bueno, pues eso hace que esta gran historia pues haga que Jesús se aparezca a María Magdalena, y esa prácticamente es la resurrección, y ese es el propósito de esta narrativa que hoy quise hacer de este libro de San Juan, de la Biblia. Ese es el comentario, Miguel, el día de hoy.